Buenas tardes, bienvenidos a la clase por video de Genética y Evolución. En este caso vamos a continuar con el segundo tema del segundo trimestre, que es el dogma central de la biología y la introducción a síntesis de proteínas. Para hacer un repaso de la clase anterior habíamos hablado del carácter universal del código genético y de lo individual que es el ADN. También vimos los aminoácidos que acompañan al triplete de nucleótidos. En este caso, lo que vamos a observar es el dogma central de la biología. Por ahí suena raro cuando hablamos de dogma central. ¿Por qué? Porque el dogma hace referencia a lo que es la religión y tiene que ver con creer de algo o creer en algo que no es que no se puede observar, siendo que las ciencias se basan en todo lo observable para poder creerlo. Hay una curiosidad con respecto a este dogma que lo describió Francis Crick. Francis Crick es de Watson y Crick, que aislaron por primera vez lo que es la molécula de ADN. Y me parecía muy interesante que ustedes puedan escucharlo. Primero, el dogma central de la biología es cómo se expresa la información contenida en el material genético o hereditario. Quien lo describe es Francis Crick, ¿sí? En su libro, en su autobiografía, Qué loca persecución. Les cuento qué es lo que sucede, por qué se llama el dogma central de la biología. Acá nos dice que llamé a esta idea el dogma central por dos razones, supongo. Ya había usado la palabra obvia, hipótesis, en la hipótesis secuencial, y además quería sugerir que esta nueva conjetura era más central y más poderosa. Al final, el uso de la palabra dogma causó casi más problemas de los que valía. Muchos años después, Jacques Monod me señaló que parecía que yo no entendía el uso correcto de la palabra dogma, que es una creencia que no puede ser cuestionada. Usé la palabra como yo creía que significaba, no como la mayoría del mundo lo hace, y la apliqué simplemente en una gran hipótesis que, aunque plausible, tenía poco respaldo de la experimentación directa. Es una curiosidad cómica, porque este científico nos dice que no conocía lo que era el dogma, pero él ya había planteado lo que era la hipótesis central, cómo se expresaba esa información contenida en el material genético o hereditario, y quería elevar esa hipótesis y por eso la llamó dogma, contrastando la palabra dogma con lo que era hipótesis. No la usó correctamente, pero es algo que me llamó la atención para que ustedes los conozcan, ¿sí? Continuando con el tema, el dogma central de la biología es cómo el flujo de información dentro de la célula se expresa de la siguiente manera. Vamos a hacer un stop y quiero que reconozcamos los participantes. En este caso tenemos el ADN, que ya trabajamos con el ADN, tenemos el ARN y la proteína. ¿Qué nos dice esta secuencia unidireccional? Vemos, ¿sí? Esta secuencia unidireccional nos dice que tras la replicación del ADN se va a transcribir o hay una transcripción en ARN, luego este ARN se va a traducir en proteína. Miren esa unidireccional o esa unidirección que es el ADN se replica para transcribirse luego en ARN y este ARN se traduce en proteínas.
Ese es el dogma central de la biología. Si bien nosotros vamos a continuar con lo que es síntesis de proteína, quiero que vayamos conociendo los actores principales en lo que es este dogma. ¿Por qué? Porque nos da una síntesis de lo que es la síntesis de proteína, valga la redundancia. Es el ADN se va a transcribir en un ARN para luego traducirse en la proteína. Siempre decíamos nosotros que hay excepciones en la biología. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Aparece lo que es una enzima llamada transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, que lo utilizan los retrovirus. Me llamó la atención para hacerles notar. ¿Por qué? Porque esta transcripción inversa es la que utilizan muchos virus. Es el conocido COVID-19, utiliza este tipo de replicación en el cuerpo. Son muy difíciles de detectar, siendo, o sea, comparado con enfermedades tales como HIV, que produce SIDA, y con algunos tipos de cánceres que después los vamos a analizar. Pero es muy interesante conocer que nosotros, o sea, esta transcripción inversa permite que el ARN contenido en partículas subatómicas no son, o sea, los virus no son organismos vivos fuera del cuerpo, y dentro del cuerpo también se tiene la duda de tratarlos como organismos. Sí, son partículas subatómicas que utilizan al huésped para enfermarlo, muchas veces lo llevas a la muerte generalmente. ¿Qué es lo que hace? Ellos tienen solamente su material genético es ARN y utiliza las células del cuerpo, el cuerpo que parasita o el cuerpo huésped, para transcribirlo como ARN, y esas células comienzan a dividirse con la información ARN del virus, comienza a reproducirse dentro en lo que es el ADN de las células huésped. Es una forma, como digo, miren, es el dogma central de la biología unidireccional, y estas partículas subatómicas la utilizan en contraposición a lo que normalmente se maneja. Por eso es la excepción esta transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Son llamados estos tipos de virus retrovirus. Ya vamos a tener tiempo para desarrollar. Conozcamos, es el HIV, el COVID-19, son tipos de virus, retrovirus, ¿sí? Y luego tenemos algunos tipos de cáncer que ya lo vamos a desarrollar. Les leo. Esta representación explica el dogma central de la biología molecular. Dado que en la célula cada molécula tiene una función y las proteínas son las encargadas de realizar el trabajo duro, forman estructuras, catalizan reacciones enzimáticas, activan genes, entre otros. La información contenida en forma de genes debe, de alguna forma, ser convertida en proteína. Eso es vuelvo a decir, es un resumen de lo que vamos a ver en la síntesis de proteína. Tengamos en cuenta los actores principales, el ADN, ARN y proteína. Son los principales actores, ¿sí? Vamos a tenerlos muy en cuenta. Continuando, vamos a hacer un pequeño repaso, en realidad es un pequeño resumen de cómo trabaja este ADN para pasar a través del ARN y convertir o llegar a formar lo que es una proteína, ¿sí? Les explico. Tenemos, primero, número 1, transcripción del ADN, mediante el cual se sintetiza ARNM. En este caso, vamos a conocer al ARNM como ARN mensajero. El 2, el ADN se separa en dos hebras. Hay una enzima que actúa para que esto suceda. Si bien va separándose, forma la hebra de ARN mensajero y va uniéndose. O sea que no es que es desechada la hebra de ADN que se utiliza para esto. Una hebra va a ser transcripta colocándose el nucleótido complementario. Por ejemplo, si hay
en ADN A, C, A, G, A, C, T, G, A, T, T, hacemos un stop. Chicos, tengamos muy en cuenta que nosotros seguimos trabajando con las bases nitrogenadas y los nucleósidos de lo que venimos trabajando desde el primer trimestre. Por lo tanto, vamos a seguir utilizando muchos términos que ustedes ya tienen que tener incluido, como la complementariedad que hay entre las cadenas, ¿sí? Por eso decimos, si en el ADN hay esta cadena de nucleótidos, el ARNM que va a codificarse a partir de este ADN tiene que tener la complementariedad de esa cadena. O sea que si yo el día de mañana le doy una cadena de ADN para que ustedes transcriban un ARN, tienen que conocer que lo que van a trabajar es el lado complementario de la cadena de ADN, ¿sí? Quede muy en claro, chicos, tiene que quedar bien en claro esa parte del tema. Entonces, como verán, sabemos que es ARN, por lo tanto, la A se va a complementar con lo que es la U, la C con la G, la A con la U, la G con la C, y así sucesivamente hasta formar esta hebra de ARN. ¿Por qué sabemos que es ARN? Porque tiene el uracilo, ¿sí? Y se transcribe por estar, ¿cómo se dice? Estar complementado con la adenina, que si fuera una cadena de ADN transcrita a otra cadena de ADN, tendría una timina del otro lado, pero como podemos detectar ahora, esto es ARN, ¿sí? En el paso número 4, atraviesa los poros, el ARN mensajero atraviesa los poros nucleares, va al citoplasma, se integra al ribosoma para realizar la traducción. Vamos viendo cómo estamos conectando el núcleo celular donde se encuentra el ADN, va a ser conectado con el citoplasma, donde se va a encontrar con lo que es el ARN ribosomal. Vamos de nuevo, actores ADN, ARNM mensajero, seguía el ARNT, que sería de traducción, y el ARNR, que es ribosomal. Vamos agregando a estos a esta síntesis más actores. En este caso ya tenemos ADN, y el ARN, que solamente era uno, tenemos 3. ARNM, que es el mensajero, ARNT, que es de transcripción o traducción, y el ARNR, que es el ribosomal, ¿sí? Y este ARNR, trabaja como mesa de trabajo, o sea, actúa como la mesa de trabajo para leer la información contenida en el ARNM y traducirlo al lenguaje de aminoácidos, luego a proteínas. Acá entra en escena lo que es el aminoácido, y nosotros ya habíamos hablado de cómo iba cargado el código genético con el aminoácido, que teníamos el aminoácido de inicio y teníamos 3 de stop. ¿Para qué? Para que empiece con la metionina y termine con cualquiera de los otros 3 de stop, ¿sí? Es para que este video es como introductivo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es ir acomodando las partes, ir viendo cuáles son los actores principales y cuál es su actuación dentro de este proceso, para luego trabajarlo más a fondo. Solamente vamos viendo resúmenes para luego desarrollar, ¿sí? Bien, tenemos aquí la síntesis de proteína parte 1. Los elementos importantes, nosotros vamos a separar todos los elementos importantes, ¿sí? Tenemos la información genética que está contenido en el núcleo celular. ¿Quién posee esa información? Es el ADN. La información genética se encuentra contenida en el núcleo celular. Tenemos el ARN.
para que se transfiera esa información. Existen 3 tipos de ARN, lo acabamos de ver en la laminilla anterior, en la diapositiva anterior. Estos 3 ARN tienen características propias. Vamos a diferenciarlo. Tenemos el ARN mensajero o ARNM, copia la información del ADN nuclear y la transporta hacia los ribosomas. Tenemos el ARN ribosómico o ARNR, que se asocia a proteínas y forma los ribosomas donde se sintetizan las proteínas, ¿sí? Y tenemos el ARNT o ARN de transferencia o transferente, que se une a los aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar las proteínas. Este ARN es uno de los principales actores y es el que lleva consigo el aminoácido en este sector. Siempre se lo resume con 3 palabras que sintetice lo que es el aminoácido. Por ejemplo, si es arginina, las 3 palabras que va a tener en un círculo acá va a ser ARG, y va a llevar lo que es el codón para unirse con el anticodón del ARN y permite que se puedan unir, como digo, se unen aminoácidos y los transporta hasta el ribosoma para formar las proteínas. Son los actores que vamos a ver en estos momentos. Fuimos desarrollando desde el dogma central de lo que es la biología, pasando por descubrir cuáles son las acciones de los ARN y conociéndolos acá a lo que son los ARN. Vemos cómo es este ARN, el ARN mensajero, es el que generalmente conocemos, es el que generalmente graficamos, pero cuando hablábamos de ribosomas y que los ribosomas son cargas de ARN, acá tenemos los ribosomas, que el ribosoma nosotros también lo representamos como un círculo simple y dentro de su estructura es mucho más complejo que un simple puntito. ¿Por qué? Luego vamos a seguir viéndole. Acá tenemos una subunidad mayor y una subunidad menor. Tengamos en cuenta. Y el ARNT, que va a ser el transportador de lo que es el aminoácido, y tiene la información contenida en los tripletes que va a permitir unirse a este ARN por medio de la complementariedad. Bien, quedamos ahí. Presten mucha atención. Si tienen que volver a ver el video, lo vuelven a ver. Vamos a continuar con lo que es las actividades de aplicación. En las actividades de aplicación está más referida a lo que es el dogma central de la biología. ¿Por qué? Porque vamos a buscar información sobre qué es el retrovirus y vamos a buscar ejemplos de esos retrovirus y cómo hacen para realizar esa replicación inversa que ya estuvimos hablando, ¿sí? Espero le haya gustado la clase. Nos estamos viendo. Hasta luego.